Eso, estamos de vuelta ya en la 11 del 14. Noticia de último minuto, para toda la gente de la Universidad de Chile que nos está mirando. Acaba de salir el fallo de la Conmebol. No lo he podido revisar con todos los antecedentes, pero es finalmente la Universidad de Chile quien avanza a cuartos de final de Copa Sudamericana y va a enfrentar el 18 de septiembre a Alianza Lima en Perú y el 25 al cuadro limeño acá en Chile, porque va a ser un partido en Coquimbo. Además, 7 partidos a puerta cerrada en competición sudamericana sin público para Independiente, y no he encontrado cuál es el castigo a la U por el público. Puede que no haya, pero yo creo que va a haber. Hasta el minuto, como estoy todavía viendo los temas del programa, no lo he podido encontrar. Pero aguante la U, avanza entonces a los cuartos de final de la Sudamericana. Yo no sé si nuestra siguiente invitada será azul, será alba, será cruzada, será roja de la Unión Española o amarilla de San Luis. Pero sí, yo sé que ayuda a muchos deportistas, porque vamos a hablar de kinesiología con la enorme Yanina Edo. ¿Cómo estás, Yanina? Gusto en saludarte. Gracias, Rodrigo. Yanina nos acompaña de Cenex. Hola. Cenex Kinesiología, ¿cierto? Sí. Y me imagino, ya que estaba dando esta noticia de último minuto, que también tu oficio está muy vinculado a el deporte y sus lesiones. Pero claro que sí, o sea, es fundamental. Y de hecho, no solo ahora relacionado con el deporte y las lesiones, sino que ahora la verdad es que kinesiología se ocupa para todo. Para todo. Todo lo que sea movimiento, lo que sea recuperación de lesiones, de cirugía. Hoy en día, la verdad es que yo no entiendo por qué una persona, por ejemplo, mayor, no debería tener kinesiología, porque la verdad es que ayuda mucho, sobre todo para lo que vamos a hablar hoy día. Exactamente, ¿ya? Que son en el fondo las lesiones más frecuentes que sufre la persona, entre ellos la artrosis. Artrosis, ¿cierto? Exactamente. Que la artrosis, a ver, sácame una duda, ¿cierto? Mi mamá, por ejemplo, tiene artrosis, ¿cierto? Partió en la mano, le ha ido subiendo. ¿Es una enfermedad autoinmune o una enfermedad que se genera por otro mecanismo? No, la artrosis es una enfermedad degenerativa, ya que tiene distintos factores de riesgo y que además, obviamente, que la edad es el principal factor de riesgo que lo va a provocar, ya, porque es un desgaste del cartílago articular. Y eso no tiene que ver con la enfermedad autoinmune. Muchas veces se confunde con la artritis, que la artritis sí es una enfermedad autoinmune. Pero la artrosis es una cuestión física, sí. O sea, el cartílago a medida que pasa el tiempo comienza a debilitarse, claro, puede llegar a desaparecer. Mira, la verdad es que para que les quede bien claro a todos en las casas, porque muchas veces confunden lo que es artrosis con artritis y no saben qué es. Qué bueno saber. ¿Ya? Sí, así que para que ustedes sepan en las casas y tomen en cuenta, en consideración, para que sepan qué es lo que les pasa. ¿Ya? La artrosis es una degeneración del cartílago articular. Por lo tanto, esto quiere decir que puede ser a través del tiempo o alguna lesión que se empiece a agravar de acuerdo a las actividades que nosotros tenemos. Obviamente el sedentarismo, el sobrepeso va a hacer que las articulaciones se gasten más rápido y eso provoque dolor, ¿ya? Y eso generalmente ocurre, y muy atentos acá porque generalmente ocurre en las mañanas. ¿Ya? Hay una rigidez matinal que provoca este aumento del dolor, principalmente, es como, mira, yo siempre pongo como ejemplo los autos, ¿ya? Los autos antiguos, en verdad, claro, porque los nuevos ya no tienen esos problemas. No, pero el auto antiguo, ¿no es cierto? Cuando estaba frío, ya después de una noche helada, sobre todo, uno en la mañana los trataba de hacer andar y como que les costaba, ¿no es cierto? Entonces como que costaba que el auto partiera. Y a las articulaciones nos pasa lo mismo. En el fondo hay que empezar como a echarle motor, empezar a lubricar esto. Hay que hacer un trabajo de calistenia previo. Mira, de calistenia sería maravilloso. Sí, claro. ¿Ya? No, pero no todo el van a mundo poder puede, hacerlo, ¿cierto? Claro. No, porque lo que pasa es que calistenia tiene que ver con el peso corporal. Entonces, si uno se pone a hacer flexiones o sentadillas, yo creo que eso va a sobrecargar un poco la articulación. Pero sí, ejercicios de flexibilidad, por ejemplo, en la mañana, son súper recomendados. ¿Ya? Eso nos va a ayudar a lubricar las articulaciones y poder partir de mejor forma el día, ¿ya? Al contrario, en la artritis, ¿ya? Que es una inflamación de la articulación. Y eso sí que es autoinmune. Y eso sí que tiene que ver, en el fondo, con todos los factores autoinmunes, ¿ya? Que generalmente y muchas veces no se conocen por qué, ¿ya? Pero hay factores hereditarios también que lo pueden provocar. Y eso tiene que ver con una inflamación de la articulación, ¿ya? Pero cuando nos referimos a la artrosis, sabemos que es algo degenerativo y que principalmente casi el 20% de la población sobre 55 años lo tiene. O sea, es muchísimo. ¿Y cuál crees tú, Rodrigo, que es la articulación que más artrosis tiene en el cuerpo? Yo tengo dos candidatos. Ya, a ver, cadera veamos. Y rodilla, y me inclino más por cadera. Mira, casi, pero esa es la segunda. La rodilla es la primera. Ya, la rodilla tiene una prevalencia de un 14% y la cadera de un 9%.
Mira, tobillo no tanto, ¿ah? Pero más los Después, deportistas. Claro. Yo conocí una historia. Bueno, sí, claro, los deportistas, mira, fíjate. sí. Está de hecho en YouTube en una entrevista que dio con Alejandro Fantino. ¿Te acuerdas tú de Gabriel Batistuta? Sí, sí, sí. Delantero argentino maravilloso, jugó en Italia, en la Roma, en la Fiorentina, en el Inter, campeón de la Copa América. Él desarrolló, producto de su actividad, una artrosis en el tobillo derecho. Y él cuenta que en un minuto era tanto el dolor que llegó llorando al doctor pidiéndole que le cortara el pie. Oh, imagínate. Y al final imagínate. lo que optaron es hacerle un procedimiento quirúrgico para dejarle uno de los dos pies fijo, no se mueva. Entonces Batistuta anda así ahora. Claro, el problema de eso es que ya no... O sea, la movilidad y el dolor que va a sentir después, porque imagínate que esa articulación, o sea, el cuerpo está hecho para moverse. Claro. Si tú fijas una articulación, Pero imagínate ya lo fue que muy puede extrema porque ya estaba todo destruido. Sí, o sea, ya Claro. me imagino cómo tiene que haber estado. Claro. Pero en general, en el fondo, principalmente se da en las rodillas, ¿no es cierto? Después en las caderas y Que después debe en ser de las articulaciones que más trabajan porque uno se levanta, se agacha, se sienta, se para y eso hace Y la trabajar verdad rodilla. es que una de las articulaciones que funciona como bisagra, que tiene menos movimiento y uno le da mucho movimiento a la rodilla. ¿Ya? Generalmente los giros, por ejemplo, eso es donde más se desgasta. Y las otras articulaciones que se ven desgastadas también son las manos. Oye, las manos, impresionante la cantidad de gente que tiene las manos deformes, ¿no es cierto? Y los dolores, eso dificulta tanto de tomar cosas, hay gente que se les caen, mucha gente mayor con dificultad en las manos. Ahora, ¿cuál es el problema de la artrosis? Que esto no tiene cura, lamentablemente. El cartílago articular no tiene forma de regenerarse, ¿ya? Por más de que uno diga, oye, el mito del colágeno, ¿ah? Ojo con eso, porque mucha gente dice, y yo creo que todavía se sigue hablando de tomar colágeno. No sé si lo había escuchado. Claro, o caldo de pata, que está muy Bueno, de moda. también. Que es bueno en todo caso, es sano, pero sí. Sí, pero por ejemplo, el mito del colágeno, el colágeno no regenera el cartílago articular. No existe nada que lo regenere. ¿Cuál es la principal solución que podemos tener? El ejercicio y evitar el sobrepeso. ¿Y el ejercicio es preventivo o también para acompañar el desarrollo de la enfermedad? Claro, te voy a explicar por qué es tan importante en el fondo como prevención. Siempre prevención es la clave, o sea, la prevención para todo, siempre. Es mi lema porque yo soy fan de la prevención y si uno puede prevenir, al final es como invertir en la salud en futuro. Sí, po. ¿Ya? Pero la prevención en el fondo de... el desgaste articular lo va a hacer la cantidad de masa muscular que uno tenga. ¿Por qué? Imagínate, si nosotros nos estamos moviendo todo el día, ¿ya? Y estamos en el fondo sin musculatura, vamos a sobrecargar las articulaciones. En cambio, si tenemos algo que nos amortigüe, ¿no es cierto? Al subir escaleras, bajar escaleras, pararnos, sentarnos de la silla, movernos, girarnos hacia los lados, eso obviamente va a proteger las articulaciones y va a evitar su desgaste tan anticipado. Por eso es que dicen que el ejercicio es antienvejecimiento. No existe nada, ni una píldora mágica, ni nada que sea antienvejecimiento. Incluso les podría llegar a decir que es la mejor crema para las arrugas. Bueno, después del bloqueador solar, por supuesto. Pero la piel también. Todo cuando uno hace ejercicio se trabaja de forma global. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan importante para el desgaste de la articulación. Y además, lo otro también que es fundamental es que tenemos este bombeo muscular, este bombeo articular que te decía yo con esto de los autos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el movimiento genera que haya un bombeo en la articulación y que por lo tanto lleguen los nutrientes y salgan todos los desechos. Oye, yo sé que hay investigaciones, algunas están más avanzadas que otras, para desarrollar un cartílago artificial. Entiendo que hay harto avance, pero nada concreto todavía. Claro, no. Y la verdad es que yo te podría decir que antes se consideraba la prótesis para todo. O sea, era un paciente con artrosis, dolor, prótesis. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba? Que había muchos pacientes que eran muy jóvenes y que se sometían a prótesis. Y eso obviamente que traía desgaste a largo plazo. ¿Ya? Entonces, hoy en día sabemos que hay cosas para hacer, que se puede, en el fondo, bajando de peso, haciendo ejercicio, fortaleciendo la musculatura, uno puede prevenir eso y tratar de llevar más lejos la prótesis y no tenerla tan temprano en el fondo y tan a corta edad. ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los adultos mayores? Porque de repente los adultos mayores, evidentemente que tienen más problemas, pero se dificulta aún más su situación porque muchos de ellos ven afectada su movilidad y las caídas pueden traer consecuencias muy lamentables. Yo, el año pasado, me tocó caer al hospital y había un señor de 80 años que estaba preparando la Navidad, se enredó en una alfombra, fractura de cadera. Y a los 80 años la fractura de cadera es complicada.
Oye, sí, aunque no creáis, porque ahora a los 80 años las personas siguen siendo funcionales. Sí. Ahora se están operando fracturas de cadera hasta los 95, 97 años, incluso más todavía. Así que la verdad es que ahora una persona de 80 años sigue siendo súper funcional. Pero sí, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona tiene artrosis, ¿no es cierto?, se empieza a mover menos, porque entra en un círculo vicioso en donde uno, obviamente que el moverte te genera dolor. Entonces, ¿qué hacemos? Nos movemos menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Pierde la masa movilidad, muscular. Pierde masa muscular, y cuando se trata de levantar pensando que ya podía hacer lo mismo que antes, ¿no es cierto?, se cae. Y al caerse tenemos todos ya problemas que son asociados en el fondo a la caída. Si sufre una fractura, peor todavía, peor. Bueno, por eso dicen que hay que tomar mucha vitamina D, porque eso nos ayuda también a prevenir las caídas, o sea, las fracturas. Pero una caída es fatal. Ya, las caídas hay que tratar de evitarlas, y yo tomo, por favor, que la gente tome conciencia en sus casas para que saque, por ejemplo, las alfombras después de que alguna persona mayor se ha caído, o que pongan en el fondo pasamanos en los baños. Las principales caídas siempre son en la pieza y en los baños. En los baños, yendo al baño, en la ducha, ¿cierto? Claro, típico. O levantándose a la noche. Mucha gente que toma pastillas para dormir. Oye, qué manera de la gente tomar. Oye, pero impresionante eso, ¿eh? Sí. De la sobelicona para arriba. Sí, todo el mundo, o sea, todo el mundo tomando pastillas para dormir, y obviamente que se levantan en la noche al baño súper dormidos, no prenden la luz, fatal, caída en el baño, caída en el borde de la cama. Entonces eso obviamente que va a provocar una lesión, y vamos a tener mayor probabilidad de tener una artrosis, ¿no es cierto?, o problemas articulares, o incluso una fractura. Tú mencionaste ahí algo de la vitamina D, y qué bueno que lo marcas, porque en el fondo la vitamina D se puede consumir en una pastilla, en un líquido, se puede tomar como en una infusión, o es solamente tomando sol, como algunos lo plantean, tomar baños de sol cuando se dé la oportunidad. Claro, mira, la verdad es que yo vengo hace muchos años estudiando la vitamina D, te podría decir que más de 10, 15 años que vengo leyendo estudios, porque incluso antes ni siquiera era reembolsable, o sea, uno tenía que pagar extra y después de forma particular el examen. Hoy en día ya hay mucho más estudios, ¿no es cierto? Y se sabe que la vitamina D se absorbe por la piel. ¿Ya? Lamentablemente no hay forma de tomarla en alimentos. Porque venden pastillas. ¿Ya? Pero claro, sí, como suplemento. Pero en la alimentación común no está. La única forma de tener vitamina D es a través del sol. Pero ¿cuál es el problema? Y porque yo siempre digo que la gente en el Caribe, ¿no es cierto?, o estos países tropicales, claro, tienen niveles súper altos. Oye, pero tienen niveles súper altos de vitamina D y andan todos felices, todos bailando y todo, claro, porque obviamente les llega el sol directo. Pocos usan bloqueador, porque el bloqueador no deja que uno absorba bien la vitamina D. Entonces, es la única forma. Tendríamos que exponernos alrededor de 30, 45 minutos en el sol. Pero es que a lo mejor el tema es, estamos hablando ya de primavera-verano, no hacerlo a las 12 del día, hacerlo a las 10. Claro, mira, lo que dicen es que incluso uno podría hacerlo a las 12 del día, pero no en la cara. Y siempre con bloqueador en la cara. ¿Ya? Pero la verdad es que hoy en día tenemos suplementos de vitamina D muy buenos, no así del omega 3, pero de vitamina D son muy, muy buenos, y tenemos que ser conscientes de eso y en el fondo tomarlos. O sea, en invierno tenemos un clima pero fatal, entonces ¿cómo vamos a estar tomando sol? O sea, imagínate, te sacáis la ropa, te tiráis en la piscina a tomar sol en agosto, en julio. Claro. Entonces, la verdad es que hay que recurrir a eso, y si nos ayuda, mejor todavía. Y aparte que da energía y te mantiene mucho más alegre. ¿Alguna recomendación de rutina de ejercicio que nos puedan encontrar fácilmente? Hay, por ejemplo, disponible en YouTube para las personas que, claro, no estamos pidiendo que vayan al gimnasio y que levanten 120 kilos, no, sino que se muevan. No, claro, el moverse, cualquier ejercicio que sea cardiovascular va a ayudar a este bombeo. Bicicleta, súper bueno, tratar de no ocupar tanto el auto, ¿no es cierto? Sobre todo en eso, oye, lo que hablábamos del tráfico, ¿no es cierto?, que hay, que uno pasa cuánto rato sentado en el auto sin moverse, eso es fatal para todas las articulaciones. Entonces, si uno tiene la posibilidad de caminar, de andar en bicicleta, de moverse y de hacer este bombeo articular, maravilloso. ¿Ya? Y si podemos incorporar fuerza o ejercicios de actividad muscular, genial. ¿Ya? Yo siempre digo que en el fondo en la casa se pueden hacer cosas. Ojo también con todos los tutoriales que existen en internet, porque muchas veces eso mismo hace que uno se lesione. Por eso siempre, ojalá, si van a seguir a alguien en Instagram, en las redes sociales, siempre que sea alguien que tenga algo de certificación, algo de estudio. Y no vaya a pasar de 0 a hacer 200 sentadillas. Claro, si no vamos a terminar todos lesionados, después terminan todos en el kinesiólogo. Mejor negocio para viajar. Pero no es la gracia. Si tenemos que promover la salud, ¿no es cierto?, para que la gente tenga un estilo de vida saludable y sepa
cómo moverse, porque nadie nos enseña, No, lamentablemente. eso es muy clave. Asociado, por supuesto, a una buena alimentación y con mucha conciencia de que a medida que pasa el tiempo hay un desgaste natural en el cartílago de las articulaciones, porque es normal que ya una persona de 60 años algún problema tenga. Claro, ¿no? Y bueno, y eso también es lo que me preguntan mucho. Por ejemplo, ¿qué hago cuando tengo dolor? ¿Ya? No sé si tú sabes. A ver, pregunta para Rodrigo, a ver si sabe. ¿Qué es mejor, ponerse frío o calor? ¿Cuando hay dolor? Cuando hay dolor articular. Dolor articular, frío. Frío. Sí, po. Pero no para la artrosis. No. no es para al la revés. artrosis, es al revés. Aquí yo estaba pensando en el fútbol, tú sabes que hay una torcedura de tobillo y que te colocan así la bolsa de hielo al tiro. Claro, porque esa es una lesión aguda. Entonces, una lesión aguda claramente necesita frío para poder disminuir la inflamación. Pero en la artrosis, como no es algo inflamatorio, sino que es degenerativo y tiene factores inflamatorios, pero que van por dentro de la articulación, lo ideal es poner calor. ¿Por qué? Porque el calor... Un guaterito. Porque el calor, en el fondo, va a mejorar la lubricación y la llegada de todos los mediadores inflamatorios a ese lugar para que se pueda regenerar más rápido. Y que no esté tan rígida la articulación, porque ese es el problema, que las articulaciones, en el fondo, quedan hueso con hueso y al moverse... Lo que le pasó a Batistuta. Claro. Y eso fue porque hueso con hueso ya no aguantaba el dolor, córteme el pie y te digo pidiendo. Y te encargo el dolor después. Pues, así que no, por eso mismo hay mucho para hacer, hay que tener conciencia, ¿no es cierto?, de que una alimentación saludable, un peso, bueno, y lamentablemente las mujeres somos las que tenemos mayor prevalencia de tener artrosis, así que cuidarse. Y todos los chilenos estamos con déficit de vitamina D, todos. Es increíble. A lo mejor en el norte, a lo mejor en Rapa Nui, pero todo en general. Exactamente. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de Cenex Kinesiología. Acá está en redes sociales, Kinesiología a domicilio. Está, por supuesto, Janina Jave, que es el emblema de esta institución. Y usted nos puede contactar para entonces pedir hora o hacer algún tipo de consulta formal, ¿o no? Muchas gracias. Claramente, lo que necesiten, siempre estamos ahí respondiendo todas las dudas y las consultas. Y aparte atiendes tú también de manera virtual, ¿no? También, de todas formas, de todas formas, teleconsulta. Y ahí define el tratamiento y la Janina Jave. Incluso tengo hasta un WhatsApp donde veo la parte de las mamás con las guaguas respiratorias, estamos ahí dando pero muy bien, de todo. Qué bueno, así que ya lo saben. Esa es la gracia, que están ahí al otro lado de la pantalla. Nos vamos a comerciales y ya volvemos con Cultura Pop. Vamos a hablar de Elvis con Javier Carrera a la vuelta de esta pausa.